El mensajero. No hay dolor comparable al de perder a un hijo. Y mucho menos cuando esa pérdida ocurre de una manera tan desgarradora y sin respuestas. Desde el día en que mi hijo desapareció, todo se volvió borroso, la realidad se distorsionó y mi vida quedó congelada en el tiempo. Han pasado más de 5 años desde aquella tarde y aunque el dolor nunca desaparece, he aprendido a funcionar con él. La vida se convirtió en una rutina mecánica, una sucesión de días donde las emociones se atenuaron hasta volverse imperceptibles. Pero todo cambió cuando recibí el primer mensaje. Eran las 2 de la tarde, justo después de mi almuerzo. Mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina y lo tomé sin mucho interés. Era un mensaje de texto y el remitente era un número desconocido. Al abrirlo, mi corazón dio un vuelco. Mamá, una sola palabra. Mamá. Me quedé mirando la pantalla sin entender. El número no estaba registrado en mis contactos y aunque lo primero que vino a mi mente fue la posibilidad de una broma cruel, había algo en esa simple palabra que me dejó paralizada. La forma en que estaba escrita, el tono implícito, algo me hizo recordar a mi hijo. Deslicé el dedo por la pantalla, tratando de contener la respiración, mientras un sudor frío me recorría la espalda. Intenté calmarme, diciéndome a mí misma que era imposible. Mi hijo había desaparecido años atrás, y aunque nunca se había encontrado su cuerpo, la policía había dado por cerrado el caso tras años de búsqueda infructuosa. Nadie podía asegurar su paradero, pero el consenso general era que no estaba con vida. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía responder. Con manos temblorosas, escribí de vuelta. ¿Quién eres? No obtuve respuesta inmediata, pero la espera se me hizo interminable. El reloj avanzaba y mi mente se llenaba de pensamientos irracionales, de recuerdos dolorosos y de la incertidumbre que me había consumido durante años. Finalmente, una nueva vibración rompió el silencio. No puedo salir. Ayúdame, sentí como si el aire se me escapara del pecho. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento, creí que estaba a punto de desmayarme. No podía ser. No tenía sentido, pero esa voz, la forma en que estaban escritas esas palabras. Tenía que ser él. En lugar de responder, llamé inmediatamente a la policía. Sabía que podía estar cayendo en una trampa o que todo esto no era más que un cruel engaño, pero si había una mínima posibilidad de que mi hijo estuviera vivo, no podía ignorarla. Les expliqué la situación, aunque sabía que mis palabras sonaban delirantes, como las de una madre que se aferra a la más débil de las esperanzas. La policía tomó mi declaración y revisaron el número de teléfono, pero no obtuvieron ninguna información concreta. Es probable que sea una broma de mal gusto, me dijeron con un tono que parecía estar lleno de lástima. No los culpaba. A ojos de cualquiera, mi reacción era la de una mujer desesperada y trastornada por el dolor. Sin embargo, yo sabía que había algo más. Sabía que ese mensaje no era una simple coincidencia. A la noche siguiente, recibí otro mensaje. Estoy atrapado. Otra vez, el mismo número. Y otra vez, esa sensación de que estaba leyendo las palabras de mi hijo. Decidí tomar cartas en el asunto por mi cuenta. La policía podía pensar lo que quisiera, pero yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Respondí rápidamente, esta vez siendo más directa. ¿Dónde estás? Pasaron unos minutos antes de que recibiera una respuesta. ¿Dónde me dejaste? Esa frase me dejó helada. Me vi transportada a la tarde en que desapareció. Habíamos ido al parque, como solíamos hacer todos los sábados. Él jugaba en los columpios mientras yo lo observaba desde una banca. Me distraje por un instante, revisando mi teléfono, y cuando levanté la mirada, ya no estaba. Lo buscamos desesperadamente, primero en el parque, luego por los alrededores, pero no había rastro de él. Esa tarde cambió mi vida para siempre. Los días que siguieron a ese mensaje se volvieron aún más desconcertantes. Comencé a recibir más textos, cada uno más críptico que el anterior. Me hablaba de lugares que recordaba de su infancia, de juguetes que solía tener, de cosas que solo mi hijo y yo podríamos saber. Y cada vez que intentaba obtener una respuesta más clara sobre su ubicación o situación, el mensaje se cortaba, dejándome con más preguntas que respuestas. Un día, decidí tomar una decisión que sabía era peligrosa, pero necesaria. Respondí al mensaje preguntándole directamente,
¿cómo te encuentro? La respuesta fue casi inmediata. El parque. Donde todo comenzó. Sentí una oleada de pánico, pero también de resolución. Algo dentro de mí me decía que, aunque esto no podía tener sentido, debía seguir ese rastro. Me dirigí al parque esa misma tarde, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El lugar no había cambiado mucho desde la última vez que estuve allí. Los columpios aún chirriaban con el viento, y la banca donde me había sentado ese día seguía en su lugar, intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminé por el parque, buscando alguna señal, algo que pudiera darme una pista de lo que estaba sucediendo. No había nadie más allí, solo el eco de mis propios pasos y el susurro del viento entre los árboles. Entonces, mi teléfono vibró de nuevo. Mírame. Miré alrededor frenéticamente, con el corazón en la garganta. No había nadie. Ni una sola persona en el parque. Volví a revisar el teléfono. Estoy aquí. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Grité su nombre, llamándolo como lo había hecho tantas veces antes, pero no hubo respuesta. Solo silencio. Entonces, algo me llamó la atención. Una figura oscura en la distancia, junto a los columpios. Mi corazón se detuvo por un momento. Avancé lentamente, casi sin respirar, con los ojos fijos en la silueta. A medida que me acercaba, comencé a notar los detalles. Era un niño, de espaldas a mí, sentado en uno de los columpios. Mi hijo. No podía ser nadie más. El mismo cabello, la misma postura. Grité su nombre, pero no respondió. Corrí hacia él, pero cuando llegué, el columpio estaba vacío. Mi teléfono vibró una vez más. Lo siento, mamá. Era la última vez que recibí un mensaje. La policía continuó investigando el caso, aunque sin mucho interés. Ellos insistían en que todo esto era producto de mi mente, una forma de mi subconsciente de lidiar con la pérdida. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que sentí, y aunque nunca lo entenderé por completo, sé que mi hijo sigue allí, en alguna parte, atrapado entre dos mundos. El secuestro de los ricos. El lujo y la riqueza son como un escudo para algunos, una barrera entre la realidad cruda del mundo y sus vidas protegidas por dinero. Lo que nunca anticipé es que, incluso detrás de ese escudo, la fragilidad humana es innegable, y en un instante, todo puede desmoronarse. Yo lo supe de la manera más brutal posible. Me encontraba en medio de una reunión exclusiva, una de esas cenas de élite que organiza la clase alta para discutir negocios, inversiones y relaciones. Estaba acostumbrado a este tipo de eventos, trajes elegantes, copas de champán que nunca se vacían, conversaciones que rondaban miles de millones de dólares. Todo se sentía distante, casi mecánico. A pesar de todo el glamour, había un vacío en el aire que siempre me acompañaba. Pero esa noche cambió todo. La cena estaba llegando a su fin cuando los gritos comenzaron. Los guardias de seguridad, hombres robustos y entrenados, se desplomaban uno por uno ante lo que solo podían ser disparos perfectamente calculados. La confusión se extendió por la sala. Antes de que pudiéramos reaccionar, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en el salón, armados hasta los dientes. Se movían con precisión militar, cerrando cada posible salida. El pánico se apoderó de todos. Nos ordenaron que nos tiráramos al suelo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo, verdadero miedo. La adrenalina me recorría el cuerpo, y el sonido de los gritos y órdenes mezclado con los latidos ensordecedores de mi corazón crearon una cacofonía dentro de mi mente. En cuestión de segundos, estaba atado y con una venda sobre los ojos, incapaz de ver qué ocurría a mi alrededor. Perdí la noción del tiempo. No sabría decir cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, sintiendo como mi mundo de certezas y poder se desmoronaba con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente me quitaron la venda, me encontré en una sala gris y fría, junto a otros 6 hombres. Todos ellos eran personas que conocía de una u otra forma, magnates, líderes industriales, hombres acostumbrados a estar en la cima de la cadena alimentaria. Pero en ese momento, todos estábamos igual de vulnerables. La habitación era subterránea. No había ventanas, y las paredes de concreto reforzado hacían imposible cualquier intento de fuga. Había una sola puerta metálica, firmemente cerrada.
Frente a nosotros, una pantalla de gran tamaño cobró vida, mostrando una figura oscura y borrosa. La voz que habló desde el otro lado era distorsionada, mecánica, pero sus palabras eran claras y precisas. Bienvenidos. Como pueden ver, su dinero y poder no significan nada aquí. Están en una instalación de la cual no podrán salir, a menos que uno de ustedes lo haga con vida. El resto, morirá. Al principio, pensé que era alguna clase de broma. ¿Quién en su sano juicio podría creer que un grupo de hombres tan influyentes como nosotros sería secuestrado y llevado a un juego tan macabro? Pero la seriedad en el tono de la voz y el escalofrío que recorría la sala demostraban que esto no era un juego. Nadie los buscará. Hemos eliminado toda evidencia de sus existencias. Si alguno sobrevive, será libre de volver al mundo exterior. Si no, nadie sabrá lo que sucedió aquí. Tienen exactamente 24 horas para decidir quién será el afortunado. La pantalla se apagó, y por un momento, el silencio fue tan intenso que se podía escuchar la respiración acelerada de todos. El aire se volvió pesado, cargado de miedo y desconfianza. Cada uno de nosotros era un titán en su propia industria, acostumbrado a dominar situaciones, a estar en control, pero ahora nos enfrentábamos a algo que escapaba a toda lógica. Pasaron unos minutos antes de que alguien hablara. Esto es una locura. No podemos hacer lo que nos piden. Necesitamos encontrar una forma de salir juntos. Era la voz de Harrison, un magnate de la tecnología cuya compañía había revolucionado la inteligencia artificial. Era conocido por su capacidad de mantener la calma en situaciones críticas, pero incluso él mostraba signos de nerviosismo. Sus palabras eran lógicas, pero la realidad era mucho más sombría. No creo que tengamos opción, dijo un segundo hombre, Marcus, un inversionista que había hecho su fortuna en los mercados financieros globales. Su mirada fría y calculadora demostraba que ya estaba sopesando las posibilidades. Ellos tienen el control aquí. Estamos en su terreno. Un sentimiento de asfixia comenzó a apoderarse de mí. Los minutos avanzaban lentamente y la tensión en la sala era palpable. Sabíamos que no podíamos confiar en nadie. Éramos 7 hombres poderosos, cada uno acostumbrado a hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos. ¿Qué nos detenía de tomar una decisión desesperada? La conversación pronto se tornó en argumentos. Harrison insistía en buscar una forma de sabotear el sistema, en usar nuestra inteligencia colectiva para encontrar una salida. Pero Marcus y otros comenzaron a hablar de lo inevitable. Alguien tendría que morir. Solo uno podría sobrevivir. Mientras discutían, me alejé del grupo y comencé a observar la sala detenidamente. Había cámaras en cada esquina, registrando cada movimiento, cada palabra. Estábamos siendo vigilados constantemente. No había forma de hacer algo sin que nuestros captores lo supieran. El tiempo avanzaba, y con cada minuto que pasaba, la desesperación crecía. Nos dimos cuenta de que no había ninguna solución mágica. Las horas comenzaron a pesar, y el miedo a la muerte se apoderó de cada uno de nosotros. Y entonces, sucedió. Hubo un grito. Uno de los hombres, un magnate del petróleo cuyo nombre no logro recordar, cayó al suelo, con una puñalada mortal en el pecho. Nadie vio quién lo hizo. Fue tan rápido, tan repentino. El caos se apoderó de la sala. Los otros retrocedieron, aterrorizados. La realidad nos golpeó con una fuerza brutal. Ya no era una teoría, una simple advertencia. La violencia estaba aquí, entre nosotros. El grupo se dividió. Algunos querían mantenerse juntos, intentar sobrevivir cooperando. Otros, como Marcus, ya habían decidido que la única forma de salir de esta era eliminando a los demás. Estaba claro que nos habían puesto en una situación donde solo las decisiones más extremas prevalecerían. No puedo explicar cómo llegamos al punto en el que nos encontramos. Todo fue tan rápido. Las alianzas se formaron y se rompieron en cuestión de horas. La paranoia era insoportable. Dormir era imposible y cada uno vigilaba al otro, esperando el momento en que alguien hiciera el primer movimiento. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia la locura. Al final, quedamos 2. Yo y Marcus. El resto había caído uno por uno. Algunos fueron asesinados en momentos de pura desesperación, otros, como Harrison, decidieron sacrificarse, creyendo que su muerte sería un acto de redención. Pero ahora, en esta última hora,
solo quedábamos nosotros. Marcus me miraba con una mezcla de agotamiento y determinación. Sabía que solo uno de nosotros podía salir de allí y ambos queríamos vivir. Pero en su mirada había algo más. Algo que no había visto antes en toda esta experiencia: resignación. No tengo intenciones de morir aquí, me dijo, pero su tono no era el de un hombre seguro de sí mismo. En su rostro vi el reflejo de mi propio miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía dejar que él fuera el único sobreviviente. Habíamos llegado demasiado lejos y el costo había sido demasiado alto. Con manos temblorosas, tomé un pedazo de metal afilado que había encontrado antes. Marcus me observaba, pero no hizo ningún movimiento. Era como si supiera lo que iba a suceder y ya lo hubiera aceptado. Y entonces lo hice. No sé cómo describirlo. No fue heroico. No fue glorioso. Fue brutal, rápido y definitivo. Cuando el cuerpo de Marcus cayó al suelo, me quedé allí, temblando. La adrenalina corría por mis venas, pero al mismo tiempo me sentía vacío. Había sobrevivido. ¿Pero a qué costo? Minutos después, la puerta metálica se abrió. Los captores, quienes quiera que fueran, cumplieron su palabra. Me dejaron salir. Me devolvieron al mundo exterior. Pero mientras salía de esa instalación subterránea, supe que algo dentro de mí había muerto allí abajo. Había sobrevivido, pero ya no era el mismo. El autoestopista. Conduciendo por la oscura carretera, apenas iluminada por los faros de mi coche, no podía evitar sentirme abrumado por el silencio de la noche. La única compañía eran los sonidos ocasionales del motor y el viento silbando a través de las grietas de las ventanillas. Había tomado este desvío para evitar el tráfico de la autopista, pero no me había imaginado lo desolado que sería este camino secundario. Parecía no haber visto otro coche en más de media hora. La noche estaba especialmente negra. Ni una sola estrella, solo nubes pesadas cubriendo el cielo como una manta opresiva. Me encontraba a mitad de camino entre dos ciudades y aún me quedaban unas 2 horas antes de llegar a mi destino. Para mantenerme despierto, encendí la radio, buscando alguna estación, pero solo obtuve estática y canciones viejas que hacían que el ambiente pareciera aún más sombrío. Estaba a punto de cambiar de emisora cuando lo vi. Al principio, no estaba seguro de lo que había visto, apenas un bulto en el costado de la carretera, parado bajo una farola solitaria que titilaba intermitentemente. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era un hombre. Estaba de pie junto al borde de la carretera, con la mano levantada en señal de que necesitaba un aventón. Algo en mi interior me dijo que siguiera conduciendo. No era el mejor momento para recoger a un extraño en medio de la nada, especialmente a esa hora. Pero entonces lo vi. Parecía desesperado, con la ropa sucia y pegada al cuerpo como si hubiera caminado kilómetros. Tal vez estaba perdido. Quizás su coche se había averiado. Respiré hondo, desaceleré y me acerqué lentamente hacia el hombre. Bajé la ventanilla solo un poco. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, tratando de sonar casual. El hombre se inclinó hacia la ventanilla. Su rostro estaba cubierto de sudor y sus ojos eran inquietantemente oscuros, como si hubiera pasado días sin dormir. Gracias por detenerte, dijo con una voz ronca. Mi coche se descompuso unos kilómetros atrás, y no hay señal en esta maldita carretera. Solo necesito llegar al siguiente pueblo. Dudé por un segundo, pero algo en su tono me hizo sentir un poco más cómodo. No parecía peligroso, solo agotado. Está bien, sube. Abrí la puerta del pasajero. El hombre dio un pequeño asentimiento, como si no pudiera creer su suerte, y entró en el coche. Se acomodó en el asiento con un suspiro de alivio, y pude oler el sudor en su ropa, mezclado con una pizca de algo que no pude identificar de inmediato. Cerré la puerta y volví a la carretera. Gracias de nuevo. Pensé que nadie iba a detenerse por aquí. Su voz aún tenía un rastro de tensión, pero trató de sonreír. No hay problema. ¿A dónde te diriges? Al pueblo que está a unos 20 kilómetros de aquí. ¿Tú también vas en esa dirección? Asentí, tratando de no hacer demasiado contacto visual. Algo en su mirada me ponía nervioso, aunque no podía explicarlo.
Había algo extraño, una sensación incómoda que no podía sacudirme. Sin embargo, traté de mantener la conversación casual. Sí, más o menos. Estoy camino a casa, dije, como si eso fuera a tranquilizarme a mí mismo. El hombre miraba hacia adelante, observando la carretera como si esperara ver algo en el horizonte, pero no decía nada. El silencio se prolongó durante varios minutos. Solo el ruido del motor y el tenue zumbido de la radio llenaban el aire. Pasaron unos 10 minutos antes de que algo cambiara. Empecé a notar un olor diferente, algo metálico y extraño que llenaba el coche de manera gradual. Al principio, pensé que podía ser el aire acondicionado, o tal vez algo proveniente del exterior. Pero no, el olor venía de dentro del vehículo. Giré la cabeza para echarle un vistazo al hombre que había recogido. Estaba más relajado ahora, casi demasiado relajado. Sus manos estaban apoyadas en su regazo, pero una de ellas estaba cubierta por algo oscuro. Era sangre. No mucha, pero lo suficiente como para que se notara en la poca luz del interior del coche. El pánico comenzó a instalarse en mí, pero intenté mantener la calma. ¿Estás herido?, pregunté, intentando sonar despreocupado. El hombre no me miró. Su voz sonó más fría cuando respondió, no, no es mi sangre. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. El coche pareció ralentizarse sin que yo lo quisiera. Estaba a punto de detenerme cuando el hombre giró la cabeza hacia mí con una expresión que ahora se me hacía completamente amenazante. Sigue conduciendo, ordenó, su tono firme y autoritario. Mis manos temblaban en el volante. ¿Qué demonios estaba pasando? El hombre no tenía ninguna expresión en su rostro, solo esa calma aterradora que hacía que todo dentro del coche pareciera irreal. Decidí seguir conduciendo. Mi mente estaba a 1000 por hora, tratando de idear una manera de salir de esa situación. Pero entonces, el hombre rompió el silencio una vez más. ¿Sabes lo que es el instinto de supervivencia?, preguntó, casi como si estuviera iniciando una conversación trivial. No respondí. Mi boca estaba seca y mis pensamientos eran una mezcla de confusión y terror. Es lo que te mantiene con vida. Es lo que te dice que sigas conduciendo aunque sientas que algo está mal. Porque sabes que si te detienes, algo peor puede suceder. Lo miré de reojo, con el corazón latiéndome en los oídos. ¿Qué está pasando?, logré preguntar finalmente, mi voz temblando. El hombre sonrió, pero fue una sonrisa cruel, vacía. Necesitaba un coche. Y necesitaba a alguien que no hiciera preguntas. Mi garganta se cerró al escuchar esas palabras. Entonces, la comprensión golpeó con fuerza. Estaba usando mi coche para huir de algo o de alguien. Y el olor que había percibido antes, algo en mi cabeza me dijo que revisara el maletero, pero no podía hacer nada. No podía detener el coche, no podía enfrentar a ese hombre. Solo podía seguir conduciendo mientras mi mente luchaba por encontrar una salida. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté, mi voz apenas audible. El hombre se recostó en el asiento, sus ojos oscuros clavados en la carretera. Eso depende de ti, respondió con frialdad. Solo sigue conduciendo. Nos adentramos más en la oscuridad de la noche, con el miedo apoderándose de mí a cada segundo que pasaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había hecho? ¿Y quién, o qué, estaba en el maletero? El peso de esas preguntas caía sobre mí como una losa, pero el instinto de supervivencia que él mencionó me decía que, por ahora, solo debía hacer lo que me pedía. Pero sabía que esto no podía durar mucho. Eventualmente, tendría que tomar una decisión. Y cuando lo hiciera, solo había una pregunta en mi mente: ¿sobreviviría a esta noche? La sala blanca. Desperté con una sensación de vacío absoluto, un estado entre la conciencia y el letargo. Cuando finalmente abrí los ojos, el deslumbrante blanco a mi alrededor me envolvió de inmediato, casi quemando mis retinas. No había bordes ni sombras. Todo, absolutamente todo, era blanco: las paredes, el suelo, incluso el techo, aunque este último era apenas perceptible. Me tomó varios segundos entender que no estaba soñando. Me incorporé lentamente, el dolor en mis músculos como una advertencia de que llevaba tiempo inactivo. Me froté las sienes,
tratando de recordar cómo había llegado allí, pero mi mente estaba completamente en blanco, tanto como la habitación misma. Ningún sonido, ni una brisa, ni un eco perturbaban la perfecta calma del lugar. Era como estar suspendido en un vacío silencioso. No había puertas, ventanas ni salidas visibles, lo que me hizo sentir una punzada de ansiedad que se arrastraba desde el fondo de mi estómago. Me puse de pie, inseguro de lo que estaba pisando, aunque el suelo era sólido bajo mis pies, suave, liso. Intenté dar unos pasos, pero cada dirección parecía conducir a más de lo mismo, un interminable blanco, como si estuviera atrapado en una dimensión alternativa. Toqué las paredes, que eran frías y lisas, sin juntas ni grietas. Intenté gritar, pero el sonido parecía morir tan pronto como dejaba mis labios, como si el aire a mi alrededor absorbiera cualquier ruido antes de que pudiera propagarse. El miedo comenzó a invadirme. Apreté los puños, tratando de calmar la acelerada respiración. Había algo profundamente inquietante en esa quietud, como si estuviera siendo observado. Pero, ¿observado por quién? Decidí caminar en una dirección, esperando encontrar algo, cualquier cosa que rompiera la monotonía de la sala. Pero a cada paso que daba, todo permanecía igual. Sentía como si no estuviera avanzando en absoluto. Después de lo que parecieron horas, me dejé caer al suelo, exhausto. Mi mente daba vueltas, incapaz de comprender qué estaba pasando. ¿Un accidente? ¿Una broma macabra? Ninguna de esas posibilidades parecía encajar. Me levanté de nuevo, mi instinto de supervivencia empujándome a seguir buscando. Debía haber alguna explicación para todo esto. Y entonces, sucedió algo. Justo cuando el pánico comenzaba a asentarse de forma irreversible, escuché un leve zumbido. Un sonido tan bajo que casi no lo percibo. No provenía de ningún lugar en particular, sino que parecía surgir de la propia sala. Di vueltas sobre mí mismo, buscando la fuente, pero no encontré nada, y entonces, la pared frente a mí comenzó a transformarse. Al principio, era solo una pequeña distorsión, un leve parpadeo en la superficie blanca, como una interferencia visual. Me acerqué, conteniendo la respiración. La distorsión creció, y lo que parecía un vidrio transparente emergió de la nada. Al otro lado, una figura oscura y borrosa apareció, observándome desde detrás de ese cristal. Di un paso atrás, el terror clavándose en mi pecho como una garra helada. No podía distinguir el rostro de la figura, pero su presencia era innegable. Me estaban observando. O peor aún, habían estado observándome todo el tiempo. ¿Qué es esto?, grité, mi voz sonando débil e impotente en medio de la vasta sala. La figura no respondió. Permaneció allí, inmóvil, como si fuera parte del propio escenario. Me acerqué al cristal, golpeándolo con fuerza. Nada. No había ningún sonido del otro lado, ningún indicio de que hubiera vida, excepto esa presencia que parecía observarme con fría indiferencia. Me di la vuelta, desesperado por encontrar una salida, pero todo era lo mismo, blanco, blanco y más blanco. Sentí que estaba perdiendo la cordura. El silencio, la quietud, la absoluta falta de respuestas comenzaban a romper mi resistencia mental. Y esa figura seguía ahí. Finalmente, la voz llegó. Era un sonido calmado, mecánico, pero no lo escuché con mis oídos, sino en mi mente. Como si fuera implantado directamente en mi cerebro. Bienvenido al experimento, dijo la voz, carente de emoción. ¿Qué experimento?, grité, tratando de controlar el pánico que amenazaba con devorarme. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? La voz no respondió inmediatamente, como si deliberara si valía la pena darme alguna explicación. Tu existencia en esta sala es parte de una evaluación. Cada acción que realizas, cada reacción emocional, está siendo monitoreada. No hay necesidad de resistencia. Estás donde debes estar. Eso no tiene sentido, rugí, golpeando una vez más el cristal, aunque sabía que no serviría de nada. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieren? Las respuestas que buscas no son relevantes para ti en este momento, dijo la voz con una calma exasperante. Este experimento mide algo más profundo que tu entendimiento. La desesperación comenzó a cambiar a furia. Sentía que me estaban tratando como una rata en un laberinto, pero sin la más mínima pista de lo que se suponía que debía hacer. No tenía un propósito claro,
y la falta de control sobre mi destino se sentía aplastante. No pueden hacerme esto, grité, mirando al vacío blanco, esperando que de alguna manera esa presencia invisible se apiadara de mí. Silencio. La voz no volvió a hablar durante lo que sentí que fueron horas. Pasé gran parte del tiempo caminando de un lado a otro de la sala, buscando grietas, abolladuras, alguna debilidad en las paredes. Pero no encontré nada. Era como si estuviera atrapado en una caja perfecta, sin inicio ni final. Intenté dormir, pero el frío suelo blanco y la constante tensión en mis nervios hicieron que fuera casi imposible. No había ninguna señal de cuando era de día o de noche. El tiempo había dejado de tener sentido en ese lugar, y entonces, de repente, la figura en el cristal desapareció. No sabía si eso era bueno o malo. Pero al menos ya no sentía esos ojos invisibles sobre mí. Pasaron más horas. O quizás días. No podía estar seguro. En ese lugar, el tiempo era un concepto abstracto, tan vacío como la sala en la que estaba atrapado. Y de nuevo, el zumbido regresó. Esta vez, el cambio fue más drástico. Una puerta apareció en una de las paredes, un umbral que antes no estaba allí. Me levanté de un salto, temeroso pero a la vez ansioso. Finalmente una salida, la puerta se abrió, y una luz aún más brillante se filtró desde el otro lado. Di un paso hacia ella, mi cuerpo temblando de anticipación y terror. Al cruzar el umbral, me encontré en otra sala, idéntica a la primera. Blanca, vacía y completamente alienante. Pero esta vez, había algo diferente. En el centro de la sala, había una mesa, y sobre ella, un simple cuaderno con una pluma. Me acerqué lentamente, mis pasos resonando en la nada. El cuaderno estaba abierto por la mitad, con una frase escrita en tinta negra: escribe la verdad o nunca saldrás de aquí. Mi mente corrió tratando de comprender lo que significaba. ¿Qué verdad? ¿De qué estaban hablando? Traté de recordar algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba sucediendo. Pero mis recuerdos eran fragmentados, borrosos. Todo antes de la sala blanca parecía haberse desvanecido. Tomé la pluma, mi mano temblando. Mi mente se quedó en blanco. No sabía qué escribir, ni qué querían de mí. Pero sabía que, de alguna manera, ese cuaderno era mi única salida. Respiré hondo y comencé a escribir. Al principio, no sabía qué estaba diciendo, solo dejé que la pluma se moviera sobre el papel. No sé por qué estoy aquí. No recuerdo cómo llegué. No entiendo lo que quieren de mí, pero sé que hay algo que estoy olvidando. Algo importante. Algo que me han hecho olvidar. A medida que escribía, un dolor agudo atravesó mi mente, como si estuviera desbloqueando un recuerdo enterrado, uno que mi mente había intentado ocultar. Los fragmentos de imágenes comenzaron a aparecer, una conversación, una traición, una decisión que había tomado, pero no podía recordar los detalles. El dolor era insoportable, pero seguí escribiendo. Sentía que si paraba, nunca saldría de allí. Cuando finalmente terminé, dejé caer la pluma. La sala comenzó a cambiar de nuevo. Las paredes blancas se oscurecieron, y la puerta por la que había entrado se abrió una vez más. Con pasos vacilantes, me acerqué a la puerta. Sentía que estaba más cerca de la verdad, pero al mismo tiempo, más perdido que nunca. Al cruzar el umbral, lo que me esperaba al otro lado desafió cualquier lógica o razón. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.